Muy buenas noches, comunidad. Como cada episodio, me da mucho gusto que estén de nueva cuenta aquí, dispuestos y dispuestas a escuchar historias que van a retar su imaginación y aquello que creen que es posible. Además, hoy tenemos para ustedes uno de esos episodios que polarizan, hablando de un tema que puede ser aterrador para muchas personas y para otras serán únicamente historias que salen de la fantasía, de la imaginación. Sin embargo, este episodio, aunque es de brujas, es diferente. No solo vamos a hablar de las brujas como estas figuras de nuestras leyendas que viven en esas historias. También hablaremos de aquellas brujas que están entre nosotros, de aquellas personas que se dedican a hacer trabajos, que cobran por estos servicios, que a veces pueden resultar sumamente macabros. Por si fuera poco, también hay una que hoy nos comparte su experiencia, una bruja. Así que créanme, les tenemos un gran episodio esta noche que sé que van a disfrutar. Apaga la luz y déjate llevar, que ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, gracias por compartir sus historias y hacernos ver que no importa lo que nos pasa, nunca estamos realmente solos, por hacernos saber que siempre hay alguien que ha vivido algo similar y que a veces nos puede ayudar. Vivo en un barrio donde hay varias unidades habitacionales de 5 pisos, un conjunto de torres de departamentos modestos que termina justo en un barranco que da hacia una carretera muy transitada de la ciudad, un barranco bastante alto. Yo vivo en el último edificio, junto a ese barranco que con cada lluvia se desgaja más, hasta que ya en muchas partes desapareció el sendero detrás de la barda, donde terminan los departamentos. Incluso cuando era de menos de medio metro, te daba la oportunidad de caminar por ahí, bien sujeto a la barda, pero ahora ya casi ha desaparecido. Eso es bueno por un lado y malo por otro. Bueno porque ya no había ladrones que llegaran por ahí a saltarse a nuestros patios y robar las cosas que dejábamos afuera, pero malo porque ya no podíamos escaparnos, o sea, los jóvenes de la zona. Ya no podíamos regresar tarde a casa caminando por ese pequeño sendero. La barda incluso había terminado volando en algunas secciones, representando cierto peligro si continuaba con el desgajamiento, pero bueno, eso es otro tema. Si he sido tan descriptivo con este lugar, es porque será importante para la historia. Verán, en el trabajo de mi mamá tenía algunas personas a su cargo, y es que era gerente de una sucursal de una tienda de ropa en un centro comercial de mi ciudad. En algún momento llegó una chica a trabajar ahí, pero tenía un gran problema para llevarse con las demás. Era mala compañera, pero mi mamá intentaba integrarla. Hasta que en una ocasión, lamentablemente la encontró robando dinero de la caja. Tuvo que reportarla y despedirla, pero la chica la amenazó. Le dijo que se arrepentiría, que más le valía retirar su acusación. Mi mamá no aceptó. Lo hubiera hecho si se lo hubiera pedido de otra forma, la conozco, pero no si intentaba amedrentarla, amenazarla. La chica fue despedida, pero juró vengarse. Y mi mamá tuvo tanto coraje que vomitó bilis toda la noche. Pero cuando la ayudé, cuando parecía ahogarse en el baño, noté que su vómito era de un color verde, muy intenso, como si hubiera bebido pintura. Ese vómito se empezó a repetir cada noche a cierta hora, cuando mi mamá se encerraba en el baño, hasta que la escuchábamos llorar de dolor. En ese momento, aún sin creer en las brujerías y ese tipo de trabajos que muchos ya deben estar imaginando, nosotros sabíamos que lo que dijo esa muchacha algo tenía que ver, que esos malos deseos podían estar afectando a mi mamá, o quizás hasta el sentimiento de culpa por haber despedido a aquella joven mujer. Mi mamá se puso tan mal que pidió las vacaciones que tenía pendientes para recuperarse, y su jefe le dijo que descansara una semana más, que la tienda la pagaría para que no tuviera de qué preocuparse, para que se recuperara por completo. Pero fue ahí cuando, en lugar de hacerlo, cuando en lugar de recuperarse, peor se puso. Mi mamá comenzó a ver cosas. Nos decía que había un hombre que se aparecía en su cuarto, en la noche. Un hombre descarnado que bailaba en su habitación. Nos decía cómo le hacía, con los brazos abiertos, hacia arriba, de un lado a otro.
Mi hermana y yo le pedíamos que nos dejara dormir con ella, pero decía que no quería que eso que ella sufría nos afectara a nosotros, que nos fuera a contagiar. Se volvió una sensación tan angustiante para nosotros que empezamos a salirnos en la noche. Era horrible, nos drenaba. Nos hacía sentir débiles, pero solo de noche porque de día la casa era casi una casa normal. De noche era distinto. Sentíamos que había algo en la casa, algo malo, algo terrible. Un día salía mi hermana y yo me quedaba al cuidado de mi madre. Al otro día salía yo. Esa era nuestra forma de sobrevivirlo. Una de esas noches me fui a la casa de un amigo. Su mamá trabajaba de noche, así que me iba a jugar videojuegos con él hasta muy entrada la madrugada. De pronto recibí una llamada de mi hermana. Me dijo que uno de mis tíos había llegado con un cura a casa a ver a mi mamá, que preguntaron por mí y ella les dijo que estaba dormido. Quería despertarme al cuarto. Me dijo que estaban en la habitación de mi mamá, que mi tío estaba a punto de salir por algo a la farmacia y que regresara cuanto antes, pero para que no me fuera a sorprender en el estacionamiento de la entrada, me dijo que llegara por atrás, por el barranco. Yo le dije que no podría, que ya no había espacio para caminar ahí, pero me colgó. Le dije a mi amigo entonces lo que me acababa de decir mi hermana, y él me dijo que intentándolo sí se podía, solo con mucho cuidado, pero que sí, que él había pasado por atrás, que él iría conmigo. No estábamos lejos, solo a unas cuantas cuadras de mi unidad habitacional, así que corrimos por unos minutos hasta llegar a aquel barranco. Caminamos al lado de la barda, pero apenas a unos cuantos metros se volvía imposible. Tuvimos que seguir caminando de lado, pegados a la barda, intentando sujetarnos de ella, con miedo de que la tierra se fuera a desgajar a mis pies. Avanzamos así hasta que nos faltaban tan solo 40 metros para llegar a la altura de mi casa, pero ahí ya no se podía avanzar. El camino terminaba. Se había hecho un hueco de un par de metros en el barranco, y por alguna razón de ingeniería o qué sé yo, aquella barda no se había derrumbado. Había 2 metros de barda volando. Pero justo arriba de esa parte tenía medio metro de malla ciclónica. Algunas zonas de vecinos se habían organizado para poner esas mallas cuando había más robos. No impedía que un ladrón saltara, pero le dificultaba mucho escapar con el botín. En ese momento intenté trepar la barda y avanzar en cuclillas. Colgados de la malla era la única opción. Ni modo, güey, ándale, como Mario Bros, me dijo mi amigo, y empecé a reír un poco mientras me ayudaba a subir para colgar. Hasta ahí me acompañaría él. Estaba esperando a que lograra cruzar sin caer para irse, pero justo cuando estaba llegando al otro lado del hueco me gritó. Me gritó que no avanzara. Me dijo que había algo del otro lado. Cuando volteé hacia donde él me decía, vi algo justo frente a la altura de mi edificio. Una figura de negro. Parecía una mujer. Una mujer bailando. Bailando exactamente como mi mamá decía que bailaba aquel hombre descarnado que se aparecía en su habitación. Yo estaba a punto de caer, de soltarme. Le dije a mi amigo que no podía regresar, que me iba a caer, que tenía que seguir avanzando. Entonces él tomó una piedra o una botella que estaba tirada ahí, no recuerdo bien, pero sí me acuerdo que la lanzó con mucha fuerza hacia aquella figura que bailaba. Y le pegó y aquella cosa volteó hacia nosotros. Y luego, en lugar de correr pegada a la barda, se abalanzó hacia el barranco, pero no cayó. Bajaba por aquel barranco casi vertical como si fuera una araña. Por el miedo mi amigo salió corriendo en dirección contraria. Yo como pude salté hacia adentro de la unidad habitacional, aunque aún no llegaba a mi edificio y tuviera que correr al estacionamiento, y aunque me encontrara con mi tío. Entré a mi casa corriendo, pero mi tío seguía en la habitación de mi mamá. También su amigo, el cura, y una mujer más que me dijo a mi hermana que había llegado poco después. Salieron hasta el amanecer. Nadie se dio cuenta de que yo no estaba.
así que no podía decir lo que había visto o me iban a regañar, o hubieran sabido que yo no estaba en mi casa aquella noche. El sacerdote fue el primero en irse, pero mi tío y la señora se quedaron hasta la tarde a cuidar a mi mamá. Los escuché hablar. Escuché cómo la señora dijo que a mi mamá le habían enviado un muerto, pero que no lo podía sacar, que era algo más complicado que con lo que regularmente lidiaba. Alguien llegó para llevarle una bolsa con algo que parecía sal y que esparció por puertas y ventanas, por todas las entradas a la casa. En un momento en que se descuidó, yo tomé un poco y la fui a echar a la barda de atrás, donde había visto a esa mujer, o lo que haya sido, bailar. A mi mamá le tomó meses, pero con el paso del tiempo se recuperó por completo. Eventualmente nos terminamos yendo de aquel departamento, a un lugar cercano, pero lejos de aquel barranco. Siempre me causará mucha intriga saber qué fue lo que vi, pero yo sé que aquí en la comunidad podré encontrar respuestas. Les envío un saludo y gracias por escuchar. Hola Uriel, me da gusto saludarte y decirte que escuchamos tus historias mientras estamos trabajando, pero cuando una de nosotras se queda sola, ya las quitamos porque aunque nunca nos ha pasado nada aquí, ya sabes, la sugestión puede ser peligrosa. Quiero contarte mi historia que no es reciente, pero siempre que la cuento a alguien me dice que debo compartirla aquí. No quisiera que dijeras mi nombre, pero si quieres puedes hablar abiertamente de los lugares donde sucedió. A mi relato anexaré las fotos de donde ocurrió por si decides usarlas. Esto pasó hace 26 años. Yo tenía 14 y actualmente tengo 40. Cabe mencionar que era la época en la que peor me portaba en mi casa. Mi mamá trabajaba todo el día y me dejaba con mi abuelita. Me le salía en la bici sin permiso y andaba en las colonias que, aunque cerca de mi casa, no estaban tan cerca como para andar sola, menos en la noche y en la bici. Claro, eran otros tiempos, pero aún así sabía que no debía salirme. Yo vivo en un municipio muy cercano a la capital de San Luis Potosí. Se llama Soledad de Graciano Sánchez. En ese municipio hay una colonia que se llama Los Fresnos. Y ahí había una prepa abandonada, que ahora es el archivo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero antes era la Prepa 1. Cuando me ocurrió lo que te voy a contar, aún era la prepa, pero ya no había clases ahí. Sabíamos que había una persona que la cuidaba, pero jamás la vimos. Tampoco supimos de historias. Claro que la gente decía que estaba embrujada, pero jamás lo habíamos comprobado hasta ese día. La prepa estaba en una calle muy larga y recta. Antes, donde terminaba esa calle, había solo tierra y no había paso más allá. Después se hizo un fraccionamiento y un condominio y abrieron el paso. Pero en esa época la gente podía salir sin problemas ya que la calle estaba cerrada. Todos usaban la banqueta de la prepa para enseñar a sus hijos a andar en bici, a patinar, o simplemente salían a tomar el fresco en las jardineras. Tenía varias con árboles muy grandes, así que siempre estaba lleno de gente. Yo me juntaba con varios chicos vecinos de la cuadra. Jugábamos fútbol aprovechando que no pasaban carros o simplemente estábamos ahí, sentados, platicando, fumándonos un cigarro, que eso era lo más prohibido que llegábamos a hacer. Ese día del que voy a hablarles, particularmente ese día, fue un poco extraño desde el principio. Llegué a las jardineras y no había nadie, ni de mis amigos ni de otras personas que siempre salían a ese lugar. Eran casi las 6. Recuerdo que era otoño porque se empezaba a oscurecer como entre 6:30 o 6:45. Se me hizo muy raro que nadie hubiera llegado. El ambiente se sentía pesado y extraño. En varios relatos que has narrado he escuchado esto, que los momentos se ponen así cuando va a pasar algo malo. Yo estaba sentada en la jardinera más grande de la calle frente a la preparatoria.
pero no pegada en la pared, sino del lado de la calle, esperando que alguno de mis amigos llegara. Al final llegó uno, al menos uno. Estábamos platicando de lo raro que se nos hacía que no hubiera gente en la calle y de varias cosas triviales más. Escuchamos que alguien nos chistó 2 veces. El sonido venía del lado derecho de nosotros. Pensamos que eran los demás que ya venían llegando, así que me paré para ver, porque una de las bardas de la prepa nos tapaba, pero no había nadie. Era una calle muy recta como para ver si alguien venía, pero no había nadie. Seguimos platicando, intentando ignorar ese hecho. Como a los 10 o 15 minutos, otra vez. Igual, 2 veces, pero ahora el sonido venía del lado izquierdo, donde había un montón de tierra que tapaba la calle. A pesar de que estábamos lejos del final de la calle, se oía demasiado claro ese sonido. Se nos hizo muy extraño que tampoco se viera gente por ese lado, alguien que pudiera estarnos hablando. Pero aún así, no descartamos que fueran nuestros amigos ahora a tratarnos de gastarnos una broma. A los 10 o 15 minutos lo escuchamos de nuevo. Ahora el sonido venía de la calle de enfrente, donde la cuadra era más pequeña. En la esquina había una tienda y también a veces estábamos ahí, por lo que pensamos que tal vez sí eran nuestros amigos. Pero para ese momento ya había oscurecido por completo. Nos seguíamos viendo solos en ese lugar. Realmente estábamos muy extrañados, pero confiando que eran ellos, bromeando como siempre. Así que solo seguimos platicando. Hasta que otra vez el sonido venía de muy, pero muy cerca. Tan cerca que lo escuchamos encima de nosotros. Otra vez como siempre los dos chistidos. Otra vez como siempre solo 2 chistidos. Y en ese momento quedamos petrificados. Tardamos un par de segundos en voltear hacia arriba, en voltear a ver quién era. ¿Qué era? En la rama del árbol detrás de nosotros estaba una persona, en posición como de lagartija. Era una mujer. Tenía ropa blanca y el cabello enmarañado, pero sus ojos estaban clavados directamente hacia nosotros y en posición como queriendo echársenos encima. Pegamos un grito terrible y nos fuimos corriendo. Mi amigo no sé en qué dirección se fue, pero se fue corriendo, y yo agarré mi bicicleta y pedaleé lo más rápido que pude, no volteando jamás hacia atrás. Me fui tan rápido que pasé por una calle donde da vuelta el camión urbano, y este tuvo que frenarse para no atropellarme. Yo iba llorando, temblando. Mis piernas temblaban también. Sentí un calor extraño, como cuando te asustas, que hasta los oídos sientes calientes y mi corazón al 1000. Así llegué a mi casa. Mi mamá ya había llegado y le conté lo que me había pasado porque no podía dejar de llorar. Jamás volví a ese lugar. No supe qué pasó con mis amigos porque en esos tiempos no había celular y nunca reparé en pedir sus teléfonos. Sabía dónde vivían, pero para mí estaba vetada esa parte de la colonia. Nunca supe qué fue. Si fue una persona en situación de calle o qué diablos era eso. Se decían muchas cosas de ese lugar. La hermanita de un amigo había visto a una mujer parecida a la que vimos. La había visto, según ella, tratando de tirarse de un puente que estaba cerca. Varias noches. Otra gente decía que ahí se aparecía la Llorona, pues en la parte de atrás de la prepa corre el Boulevard Río Santiago, que efectivamente era un río. En fin, solo eran historias que nos contábamos cuando estábamos ahí platicando, pero nunca las pudimos comprobar. Hasta la fecha no puedo pasar por ahí. He pasado 2, 3 veces porque he tenido que, pero siempre cierro los ojos o me volteo para el lado contrario. Porque a pesar de que han pasado tantos años, yo lo recuerdo tan vívidamente como ese día. También era muy importante para mí decirte que en esa época me portaba muy mal, porque después de ese hecho no volví a salir.
Dejé la bicicleta por un tiempo y me dedicaba a estar en mi casa, haciéndole caso a mi abuela. Ahora sí, mi comportamiento cambió drásticamente. Yo no sé si lo que vi era una bruja. Mi mamá piensa eso. También entre todos los relatos que has contado, sé que las brujas chistan cuando te quieren llevar. Así que quizás pudo ser una que yo pude haber atraído con mi mal comportamiento. ¿No lo creen? Pero esa es mi historia, y agradezco a la comunidad por su atención. Comunidad Relatos de la Noche, ¿qué les han parecido las historias de hoy? Cuéntenme, ¿ustedes tienen alguna experiencia parecida a estas? Nos encantaría saberla para una nueva recopilación, por más cortita que sea su historia. Y por supuesto, también queremos saber si creen en este tipo de situaciones o no, en este tipo de entes, de criaturas. Es muy válida su respuesta, queremos conocerla, sobre todo si la respuesta es no. Queremos saber qué los lleva a creer en otras cosas, pero no en las brujas, no en este tipo de energías. Por ahora continuamos con más historias esta noche. Hola, Relatos de la Noche. Antes de comenzar con mi historia, quiero felicitarlos por lo mucho que ha crecido su proyecto. Soy muy fan de ustedes. Tienen bien merecido su puesto entre los podcasts más escuchados de México. Hace unas semanas por Facebook vi el relato de Experiencia Macabra al escuchar Relatos de la Noche. Esa donde el sobrino de un chico vio que tenía una bruja encima de su pecho y me identifiqué con gran parte del relato. Esto que voy a contarles me ocurrió muy pequeña, cuando era una niña, cuando no conocía Relatos de la Noche ni consumía este tipo de contenido. Así que sinceramente dudo que este tipo de acontecimientos con brujas se debe exclusivamente a escuchar este tipo de historias. Más bien creo que es algo que desde siempre ha vivido entre nosotros. Mi nombre es Elena, vivo al sur de la Ciudad de México. Actualmente tengo 22 años y de hecho nunca me bautizaron. No sé si eso tenga algo que ver con esto. La historia que les contaré ocurrió justamente al oriente de la ciudad, cerca del Metro Constitución de 1917. Y sí, lo sé, es una zona bastante conocida por las brujas del Cerro de la Estrella. Yo era demasiado pegada a mi hermana mayor. Ella me cuidó desde pequeña y fue la primera persona en la que llamé mamá, ya que mis papás trabajaban todo el día, todos los días, y ella me cuidaba porque no le gustaba la idea de que estuviera casi toda la semana en la guardería. Años después conoció a un chico con el que se juntó, y se fueron a vivir cerca del Deportivo Santa Cruz Mellehualco. Cuando yo tenía 8 años nació mi sobrina Sofía. Les repito, yo era demasiado pegada a mi hermana, así que para que no sintiera tanto su ausencia, mis papás y sus suegros se pusieron de acuerdo para que yo pasara los fines de semana con ella y con la familia de su esposo, que se conformaba por sus suegros y sus 3 cuñados hombres, y quienes me querían mucho. Todo iba de maravilla en ese tiempo. Cada viernes saliendo de clases, mi papá me llevaba a casa de mi hermana. Yo era casi la niña perfecta entre mi familia. Todos felicitaban a mis papás y a mi hermana por mis buenos valores, por mis calificaciones, por no ser una niña grosera y tener excelente educación. Como les dije, la familia de mi cuñado me quería bastante. Además, mi sobrina y yo éramos las únicas niñas entre tantos primos hombres. Obvio nos consentían demasiado. Incluso me invitaban a pasar vacaciones con ellos. Me llevaban a las fiestas familiares, a comer, a parques de diversiones, etc. Querían mantenerme cerca porque sería una buena influencia para Sofía. Recuerdo bien que esto ocurrió justo en vacaciones de verano. Mi sobrina apenas se acercaba a su primer año, y mi hermana solía quedarse sola por mucho tiempo, ya que le habían cambiado el horario de trabajo a mi cuñado y ahora tenía el turno nocturno. Mi sobrinita los últimos días había tenido un muy mal sueño. Pesadillas, se despertaba de noche, a veces se reía sola mientras dormía y cosas así, como si alguien le estuviera hablando por las noches. Todo comenzó una noche cuando mi hermana dormía sola en su cama con mi sobrina en la cuna al lado. Nosotras, escuchamos claramente como si unas uñas largas tocaran en la ventana que se encontraba en la cabecera de la cama, la cual daba directamente hacia la calle.
Cuando tocaron, ella por inercia pensó que era mi cuñado. Sin embargo, al sentarse en la orilla de la cama y despertar por completo, vio que iban a ser apenas las 4 de la madrugada. Mi cuñado salía de trabajar hasta las 7. Mi sobrinita comenzó a llorar mucho, muy feo, de nuevo como si algo le doliera demasiado, y mi hermana sintió mucho miedo, así que fue por ella a su cuna. La envolvió bien entre las cobijas, dejó entrar al perro a la habitación y ambas durmieron juntas en la cama. Pero esto iba subiendo cada vez más de tono, hasta una vez, a eso de las 7 u 8 de la noche. No era tan tarde. De hecho, había gente todavía en la banqueta de afuera, vendiendo comida. Mi hermana estaba despachando a la gente en la tienda de abarrotes que tenía junto a mi cuñado. Era una tienda literal pegada a la casa de mi hermana. Había un pasillo muy corto que conectaba este negocio a la sala. Debías cruzar esta misma para llegar al cuarto donde dormían ambos y donde también se encontraba la cuna de mi sobrina. Había demasiada gente en el negocio, así que optó por dejar dormida a Sofía en la habitación. Le puso cobijas y cojines grandes para que en caso de rodarse, la bebé no se fuera a caer. Ya saben cómo hacen las mamás. Hubo un momento en el que el perro que tenía corrió gruñendo muy enojado hacia la sala. Se escuchó claramente un golpe en la pared y luego como mi sobrina gritaba «Ma», para después empezar a llorar horrible. Mi hermana, por supuesto, se olvidó de la clientela, corrió hasta la habitación para encontrarse con mi sobrina tirada en el suelo y la mitad de su cuerpo debajo de la cama. En lo primero que se fijó mi hermana era en que no tuviera ningún golpe grave en la cabeza, e incluso aunque no le vio nada la llevó al hospital de emergencia, pero su diagnóstico señalaba que ni siquiera había sufrido un golpe. Mientras tanto yo me quedé con su suegra y 2 de sus cuñados en la casa. Por curiosidad fui a ver a la cama. No se veía absolutamente ninguna señal de que se hubiera rodado o caído. No había forma. No se veía ninguna marca en la cama de que alguien o algo más se hubiera recargado en las cobijas o los cojines. Nada. Además, el perro no se cansaba de olfatear la casa como si buscara algo. Cuando mi hermana volvió del hospital, le dije todo esto, que nada estaba tirado en la cama, ni descendido, que era muy raro. Revisamos nuevamente con detenimiento y en efecto, nada. Era como si algo hubiera cargado a la bebé y la hubiera dejado en el piso. Al día siguiente su suegra le comentó que en esa zona de la ciudad hay muchas brujas y le dio algunos consejos para proteger a la bebé. Pero mi hermana, con su malísima memoria, olvidó cómo hacerlo. Y bueno, aquí viene mi protagonismo en esta historia. Cuando yo me quedaba a dormir en vacaciones para no sentirme sola, dormía en la habitación de mi hermana. Entonces mi cuñado dormía arriba en la casa de sus papás con sus hermanos. Abajo solo nos quedábamos nosotras 3, mi sobrina, la bebé, mi hermana y yo. Una noche después de ver una película infantil, nos fuimos a dormir de lo más normal. Pero esta situación ocurrió en la madrugada, casi cuando daban las 3. Desperté con mucho dolor en el cuerpo, pero no me desperté normal como cualquier persona. Es decir, solo abrí los ojos como si en ningún momento me hubiera dormido. No sabría cómo explicarlo exactamente, pero sé que allá afuera alguien alguna vez se ha sentido así, como si solo te hubieras ido a acostar y de inmediato hubieras abierto los ojos. Les juro que me sentía demasiado extraña al despertar, pero recuerdo que ni siquiera desperté acostada, sino recargada con la espalda en la pared, casi sentada. Desperté con la sensación de que algo me miraba, y al querer hablar para despertar a mi hermana que se encontraba al lado, me dolía demasiado la boca. Incluso sentía una punzada en el labio inferior. Sentía toda la boca demasiado dolorida, caliente, y al tocarme sentía mojado. Me asusté aún más y jaloneé a mi hermana, y ella muy molesta se despertó. Se levantó para prender la luz, y solo vi el terror en su rostro. Corrió de inmediato hacia las escaleras para la casa de su suegra, que estaba en el 2º piso sin decirme nada. Yo solo me quedé paralizada. Me miré el pecho y mi pijama estaba llena de sangre. Me toqué la boca e igual, mi boca estaba sangrando.
Me dieron muchas ganas de llorar, pero no lo hice porque iba a despertar a la bebé. De repente vi a mi cuñado y a toda su familia bajar corriendo. Él me cargó y me llevó hasta la sala. Entre mi cuñado, mi hermana, sus suegros y los 3 cuñados de ella me revisaron a mí, a la casa, el cuarto, la cama, a la bebé, todo. No había señal de que me hubiera golpeado con el buró junto a la cama. Ni siquiera había sangre entre las cobijas, la almohada, la alfombra del cuarto, nada. Solo yo estaba llena de sangre y más tarde me percaté de moretones en mis brazos y piernas. De verdad parecía que algo me había golpeado bastante. Me sentía desorientada, incluso temblaba incontrolablemente y cuando pude hacerlo, lloré. Estaba pequeña y eran sentimientos que nunca antes había tenido. Estaba en shock. Me curaron el labio, me dieron un té, me sobaron los golpes con pomadas, me cambié la pijama, incluso me limpiaron con un huevo y todos trataban de calmarme, hasta que el sueño por fin me venció. Al día siguiente, desde muy temprano, la señora, suegra de mi hermana, mandó a sus hijos por agua bendita para echarla en la casa. Me llevaron con mis papás. Mi hermana y sus suegros no paraban de disculparse por sentir que no me habían cuidado bien, pero nadie supo en realidad qué había ocurrido. Mi mamá, años después, me comentó que, en privado, la suegra de mi hermana platicó con ella. Le dijo que probablemente una bruja me había mordido. La verdad, yo estaba pequeña y nunca revisé mi labio. Me asustaba hacerlo y me dolía. Pero cuando ellos me revisaron para limpiar la sangre, se dieron cuenta de que lo que tenía no era un golpe, sino una mordida. Pero no me habían dicho nada porque me podía asustar aún más. Solo tenía 8 años. Si de por sí fue algo traumático para ese entonces, podía sugestionarme aún más. La señora se comprometió a hacer una limpia en la casa para que yo siguiera visitándolos. Me querían demasiado y les gustaba que fuera a pasar los fines y las vacaciones con ellos. Tardé todavía alrededor de 3 meses más para volver a ir. Mi mamá me confesó que tardaron mucho en terminar de limpiar completamente esa casa. Pero cuando volví a ir, mi hermana me contó que ya nunca más volvieron a molestar a mi sobrina. No tenía problemas para dormir en absoluto, desde eso que me pasó a mí. Y después de esa noche yo comencé a tener, no sé, una especie de don para soñar con gente cercana ya fallecida. Sueños que se sienten bastante reales. Puedo ver sombras, escuchar llantos, etc. Todo esto sin sentir ningún miedo en absoluto. Un amigo, por ejemplo, desafortunadamente se quitó la vida cuando yo tenía 16 años. Y lo soñé. Hablé con él. Incluso me dio algunos recados que darle a más miembros de nuestro círculo de amigos y... sí, acerté en todo. Me dijo cosas que incluso sucedieron antes de que yo los conociera. Han pasado ya 15 años y mi familia, la de mi hermana y yo, seguimos recordando aquella noche, pero también seguimos con la duda de quién o qué fue lo que hizo eso. La suegra de mi hermana me dijo que las brujas y estos seres solo se fijan en almas puras, sin malicia, inocentes, y hasta el día de hoy dice que yo sigo siendo una, que probablemente esto que molestaba a mi sobrina encontró algo que quitarme a mí, y ya no necesito de ella. Pero la realidad es que yo solo sé que algo mordió mi labio. Gracias por leerme. Les deseo sigan teniendo muchísimo éxito en su proyecto, como lo han hecho hasta hoy. Muy buenas noches, comunidad. Esto ha sido todo por hoy, comunidad RDLN. Quiero agregar este mensaje al final para avisarles que la última historia de esta noche, una protagonizada por una bruja, ha sido editada de la versión final. Nos pidió hace unos momentos no subirla de último minuto. Es alguien de la comunidad que se dedica a la brujería y platicamos con ella para ver si de alguna forma podemos compartirla aún. Créanme que es una historia que vale la pena y sí, al final sí la subiremos, pero con varias cosas que tendremos que editar, que tendremos que cambiar. Así que en el siguiente episodio dedicado a brujas
esa historia va. Y esperamos sus comentarios aquí o en redes sociales cuando quieren que sea el siguiente episodio de este tema. Esto siempre lo vamos a poner a su consideración porque, se los digo siempre, sé que este es un tema que polariza, que un sector ama y otro más de verdad que no quiere escuchar. Por lo pronto voy a pedirles que descansen, que sueñen bien, que sueñen bonito y no está de más que tengan un poco de sal cerca. No vaya a ser que con estas historias hayamos llamado a algo esta noche.